¿Qué tal? Yo soy María Elena Salinas, les saludo desde la ciudad de Miami. Les doy la bienvenida a este especial de HITN, Vacúnate por Todos, en el que estaremos hablando con un panel de especialistas sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus. También hablaremos sobre los mitos y la desinformación que existe en la comunidad hispana alrededor de la vacuna. Como todos saben, el coronavirus sigue cobrando vidas a nivel mundial y en algunos países de manera dramática. Ya son más de 3.5 millones de personas que han fallecido globalmente, unas 600,000 solo aquí en los Estados Unidos, país que tristemente sigue liderando esa estadística. De ese total, un 18.5% corresponde a los latinos, es decir, unas 107,000 muertes, lo que nos convierte en el grupo minoritario más afectado. Cuando vimos con lupa esas cifras, encontramos que dentro de la población joven, entre 25 y 44 años, los latinos representamos más del 40% de las muertes a nivel nacional. La urgencia por vacunarse ha crecido con la llegada de nuevas variantes más contagiosas y más peligrosas, incluyendo a la conocida como Delta, que se originó en la India y está contribuyendo a un retroceso en Europa en su lucha por reabrir la economía. El plan del presidente Joe Biden es para que el 4 de julio un 70% de los adultos en Estados Unidos haya recibido al menos una dosis de la vacuna. A la fecha, un 42% de la población estadounidense ha recibido ambas dosis. Sin embargo, luego de un primer impulso inicial, la cifra de las nuevas vacunaciones se ha estancado y hoy en día no paran de llegar reportes de centros de vacunación que se encuentran totalmente vacíos. Entre la población hispana, a pesar de ser una de las más afectadas, las cifras de vacunación apenas representan el 13% del total de personas que han recibido ambas dosis. Entonces, ¿por qué las cifras de latinos vacunados es tan baja? ¿Es por resistencia, miedo, desinformación? El equipo de HITN salió a las calles de Nueva York y de Los Ángeles para preguntar quiénes se habían vacunado y esto fue lo que respondieron. Veamos. Yo me vacuné en marzo de este año. Unos dicen que sí, está bueno, otros dicen que no, y después miramos las noticias que está bueno y otros dicen que sí y no. Entonces, es un mix-up. Estoy esperando un tiempo más, probablemente a enero, esperaré para ver la reacción de la vacuna en las personas que ya se la han puesto. Todos tenemos que cubrirnos, lo que pasa es que nosotros comenzamos a decir que no nos vamos a vacunar y por eso es que no viene, por eso es que la pandemia no va a pasar. Hay gente que no quiere ponérsela, ha ido a ponerse la primera y no ha vuelto por la segunda, porque dicen que le da miedo. Yo no quiero saber de eso. ¿No te quieres vacunar? No. Mi abuelo me dijo que no hace eso si no lo va a hacer. Y hay mucha gente que no quiere vacunarse por miedo. Me he vacunado las 2 vacunas. ¿Por qué? Porque creo que en realidad quiero a mi familia. Porque son personas que no creen en el virus, pues. Pues yo sí creo en el virus. Es lo que piensa la gente. Y para hablar sobre las vacunas del COVID, nos conectamos con la ciudad de Los Ángeles para hablar con la doctora Alisa Lifshitz, directora editorial de Vida y Salud, y con el doctor Carlos del Río, desde la ciudad de Atlanta. Él es profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Emory. Bienvenidos a ambos. Gusto en saludarlos. Un placer estar contigo, María Elena. Encantada. Empecemos con usted, Gracias, doctora Liz. Empecemos con usted. ¿Podría explicarnos cuáles son las 3 vacunas disponibles en el mercado en este momento, ya aprobadas, y la diferencia básica que hay entre ellas, si inoculan o no el virus? Con mucho gusto. Bueno, para empezar, desde luego que no inoculan el virus, así que no pueden causar la enfermedad. Las 3 vacunas, básicamente, la meta que tienen es de ayudarnos a estimular, a enseñarle, a darle las instrucciones al sistema inmunitario para que puedan ayudarnos a formar anticuerpos, de forma que si estamos expuestos al virus del COVID, podamos combatir la enfermedad y no contraerla. Entonces, la forma como la tecnología, cómo actúan las vacunas, es la diferencia principal. Tenemos 2 vacunas
la Pfizer y la Moderna, que utilizan la tecnología de ARN mensajero, en donde una molécula de ARN mensajero está envuelta en una burbuja de aceite para que pueda entrar a la célula y de esa forma darle las instrucciones a la célula. La tecnología que utiliza la Johnson & Johnson es utilizar lo que se llama vector viral, o sea, utiliza el adenovirus, que es un virus que lleva la información. Este virus está modificado de forma que es inofensivo, no se puede multiplicar, no puede dar la enfermedad y también proporciona la información. Una vez que dan las instrucciones, se desintegran después de un par de días y no causan ningún otro problema, pero ya tiene las instrucciones el sistema inmunitario, de forma que si estamos expuestos al virus del COVID, lo podemos combatir. Claro. Y la tercera sería la Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson es la que utiliza el vector viral y la Pfizer y la Moderna son las que utilizan el ARN mensajero. Perfecto. Doctor del Río, algunos dicen que las vacunas se desarrollaron y se aprobaron muy rápido, que no les genera confianza. ¿Cómo se crean tan rápido estas vacunas? Bueno, se crean rápido porque la gente fue lo que vio, pero en realidad pasaron varias cosas. Primero, si recuerdas tú, en el 2003 tuvimos una epidemia, una pandemia de una enfermedad que se llama SARS. El SARS está causado por un virus muy parecido al COVID, es muy, muy parecido. Y en aquel entonces empezó a desarrollar una vacuna para el SARS, para el COVID, para el virus SARS que causaba esa infección. Y entonces después no hubo necesidad de aplicar esa vacuna, pero se tenía ya todas esas bases, todos sus ingredientes. Posteriormente ha habido mucha investigación en el desarrollo de vacunas usando la tecnología de RNA mensajero. Y estas vacunas se estaban desarrollando para cáncer y para Ebola y para SIDA y para muchas otras enfermedades. Entonces, esas bases que se tenían de ya haber trabajado en virus del SARS y ya haber tenido estudios de mRNA mensajero, hizo que en cuanto la secuencia viral estuviera disponible y se describiera el nuevo virus y se viera que era muy parecido al virus del SARS, toda esa evidencia se utilizó para hacer la vacuna, para poder producirla rápidamente y para después poder llevar a cabo las pruebas para determinar si la vacuna era segura y si era eficaz. Y lo que te puedo decir es que las pruebas para determinar si la vacuna era segura y eficaz se llevaron rápido, pero no se cortó ninguna esquina, no se cortó no se hizo ninguna cosa para hacerlo inseguro. Al contrario, todos los aspectos se llevaron a cabo para que los estudios clínicos fueran de la más alta calidad. Y te lo digo como investigador. Yo estoy totalmente convencido que la manera en que se desarrollaron estas vacunas es de la manera más segura y eficiente posible. Y de eso debemos estar muy agradecidos. Claro, doctor del Río, sigo con usted. Antes de seguir avanzando con el tema de las vacunas, ¿puede compartirnos cuáles son las novedades con respecto al coronavirus? Sabemos que es un virus relativamente nuevo y constantemente se está descubriendo nuevas variantes como la Delta. ¿Qué nuevas variantes hay y cómo podemos protegernos de esas variantes? Bueno, mira, cada día este virus, los virus respiratorios, los virus RNA como cada vez que se transmiten, cada vez se replican, que se multiplican, están mutando, están cambiando, están continuamente produciendo errores y esos errores a veces hacen que el virus sea más transmisible. Y cuando el virus es más transmisible, entonces tienen una mayor capacidad de infectar a otras personas. La variante alfa y la variante ahora conocida como delta, que está empezando a surgir en nuestro país, son mucho más transmisibles que la variante original y por tanto tienen más capacidad de infectar a otras personas y por tanto, como infectan a más personas, causan mayor número de casos y mayor número de muertes. La manera que podemos protegernos de las variantes es haciendo dos cosas. Primero, no infectándonos, porque si paramos la transmisión del virus, el virus no es capaz de multiplicarse y por tanto no muta y por tanto no cambia. Pero la segunda es vacunándose. Las personas que están vacunadas con las 2 dosis de Pfizer o Moderna o con una dosis de Johnson & Johnson y que ya pasaron 2 semanas después de que estuvieron vacunados, están totalmente protegidos contra las variantes. Entonces, si estás preocupado de las variantes, lo más importante que puedes hacer es vacunarte. Claro. Doctora Elisa, ¿usted piensa que mientras más demoremos en vacunarnos, hay más posibilidades de que aparezcan estas nuevas cepas? Definitivamente, como mencionaba el doctor,
La única forma como puede cambiar el virus es si está pasando de una persona a otra persona, porque la única forma como se puede cambiar es multiplicándose, y se multiplica cuando pasa de una persona a otra persona. Entre más personas nos vacunemos, entre más rápidamente nos vacunemos, menos oportunidad tiene de cambiar. Entonces es importantísimo que nos vacunemos lo antes posible, lo más rápidamente posible. Y Alisa, yo quiero insistir en una cosa. Hay una diferencia importante ahorita. Tú estás en California, yo estoy en Georgia. En California, más del 50% de la población está vacunada y por tanto la transmisión del virus ahorita es muy baja. En el sur de Estados Unidos, incluyendo en Alabama y en Georgia, menos porcentaje de la población está vacunada y por tanto continúa habiendo transmisión. Yo estoy preocupada por esas regiones del país donde no hay suficiente porcentaje de la población vacunada. Definitivamente. Y la otra cosa que es importante es no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque mientras no se vacunen en el resto del mundo, el virus sigue mutando. Esta es una pandemia que es en todo el mundo. Entonces, desgraciadamente necesitamos distribuir la vacuna, como menciona, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Claro, ya que lo mencionan, antes de pasar a preguntas de nuestro público, algunas preguntas que se hicieron en la calle, doctor Del Río, ya que lo menciona, ¿qué tan importante es que todos nos vacunemos, no únicamente por nosotros, pero para lograr lo que llaman herd immunity, inmunidad, no sé cómo se dice exactamente en español, pero para que... ¿De rebaño o de comunitario? El término científico es inmunidad de rebaño, pero a mí no me gusta decir eso porque no somos un rebaño. Si no somos una comunidad, a mí me gusta decir el término inmunidad comunitaria. Ok, suena muy bien. Bueno, para poder llegar a eso, entonces necesitamos que la mayor cantidad de personas se vacunen. ¿Qué pasa cuando en unos estados hay mucha gente que se vacuna y en otros no? Pues lo que pasa es que todos estamos interconectados en distintos estados y en el mundo, ¿verdad? Entonces, mientras no logremos el porcentaje suficiente de la población vacunada a nivel mundial, va a continuar habiendo transmisión. Esta pandemia no se va a acabar hasta que no logremos eso. Y esa es la importancia. Cada persona que vacunemos, yo digo que es una granito de arena más llegando al fin de la epidemia. Vamos a escuchar ahora algunas preguntas que nos llegan de la calle. ¿Las vacunas son confiables para los niños? ¿Las vacunas son confiables para los niños, doctora Lisa? Definitivamente. O sea, en este momento nada más tenemos la aprobación en Estados Unidos a partir de los 12 años, pero son súper confiables. Los estudios, como mencionó el doctor Del Río, se hicieron sin cortar ninguna esquina, se hicieron completamente en forma rigurosa. Los estudios se completaron las 3 fases. Se hicieron totalmente para completar la eficacia, la seguridad, los efectos secundarios son iguales a los de los adultos, los efectos secundarios son mínimos, la eficacia y la seguridad definitivamente tanto la Academia de Pediatría como los CDC la recomiendan. Mucha gente dice, bueno, pero los niños realmente no padecen el COVID tanto como los adultos. En Estados Unidos únicamente 400 millones de niños lo han padecido, 300 niños han fallecido por la enfermedad y tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico que inflama varios de los órganos del cuerpo. Muchos de los niños, aun cuando tienen casos leves, también pueden tener síntomas durante muchísimo tiempo. Es sumamente importante que los padres vacunen a los niños y no solo eso. Estamos hablando de la importancia de que todos se vacunen. Los niños y los adolescentes también son parte de la población mundial para controlar las variantes. Claro, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes deberían vacunarse y quiénes no? Doctor Del Río, ¿quiénes deben vacunarse y quiénes no? En realidad, todos deben vacunarse. Todos los que son mayores de 12 años hoy en día deben de vacunarse. ¿Quiénes no deben de vacunarse? Bueno, los que acaban de tener un cuadro de COVID, en los 90 días después de haberse infectado de COVID, no requieren vacunarse, están protegidos, pero después de eso tienen que vacunarse. Pero realmente no hay nadie a la que yo le diría, tú no te debes de vacunar por COVID hoy en día.
La próxima pregunta. ¿Vamos a necesitar una tercera dosis? Realmente estamos aprendiendo, pero podría suceder que pudiésemos llegar a requerir una dosis como en el caso de la vacuna contra la gripe, en donde se requiera una vacuna como en la vacuna de la gripe cada cierto tiempo, o que se requiera un refuerzo, o si se llegara a necesitar, como en el caso de una variante que se vuelva resistente y que se requiera hacer otra vacuna. Estamos aprendiendo y esto es algo que veremos en el futuro. Constantemente se están monitoreando las variantes y los virus, entonces aprenderemos y dejaremos saber de acuerdo a lo que aprendamos. Pendientes. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Debo vacunarme si ya tuve el COVID? Es una buena pregunta, doctor Del Río. Usted medio lo mencionó ya, pero después de aquellos 90 días después de que uno tiene COVID, ¿es recomendable o ya tiene los anticuerpos necesarios para protegerse? Esa es una muy buena pregunta. Es recomendable que la gente que tuvo COVID se vacune después de 90 días, porque la protección que da el COVID no es tan buena como la protección que da la vacuna. Simple y sencillamente estás adquiriendo si tuviste COVID, puede que estés bien protegido, puede que no estés bien protegido y no lo puedes saber, al menos de que te hagas unas pruebas de laboratorio muy sofisticadas. Entonces, lo más conveniente es vacunarte, porque de esa manera te garantiza que sí estás cubierto, que sí estás protegido. Perfecto. ¿La siguiente pregunta? ¿Debo usar mascarilla aún después de vacunarme? Muy buena pregunta, doctora Lisa. Bueno, los CDC recomiendan en este momento que si uno está vacunado, básicamente si las leyes, los reglamentos de los gobiernos, los estados, las ciudades, las instituciones, los lugares de trabajo recomiendan que se use mascarilla, obviamente se tiene que usar mascarilla. Si en las escuelas en este momento los niños no están vacunados, obviamente se necesita usar mascarilla. En los transportes públicos cerrados, obviamente, hay que usar mascarilla. Eso es los trenes, los aviones, los camiones. En transportes internacionales hay que usar mascarilla. Si una persona tiene un sistema inmunológico deprimido, por ejemplo, una persona que tiene cáncer o que está tomando un medicamento, por ejemplo, una persona que tuvo un trasplante de un órgano y ese medicamento le está deprimiendo su sistema inmunológico, quizá tuvo la vacuna, pero por ese medicamento no puede producir los anticuerpos que lo van a proteger, tiene que hablar con su médico porque es posible que su médico le recomiende que use la mascarilla de todas formas. Y tenemos que estar pendientes por si acaso alguna de las variantes, y en algunos casos tenemos que usar el sentido común también, porque por ejemplo, si vamos a estar en un lugar cerrado con muchas personas aglomeradas, a lo mejor también debemos de usar una mascarilla, aunque hayamos tenido la vacuna. Claro. Pero una pregunta que muchos sí. Adelante, doctor Del Río. Pero sí creo también que hay que decirle a la gente que realmente, si te quieres quitar la mascarilla, si quieres quitarte la mascarilla y no tener que usarla todo el tiempo, vacúnate. Esa es la mejor manera de quitarte la mascarilla. Claro. Sí, definitivamente. Bueno, yo estoy vacunada y aún así ando con mi mascarilla a todos lados en caso de que sea necesario, porque también hay que respetar a aquellas personas que se sienten incómodas con alguien que no tiene la mascarilla. Sí, definitivamente. Pero sí, la mascarilla ayuda muchísimo, como sabemos, pero el vacunarse definitivamente nos va a dar muchas libertades. Claro. Doctor Del Río, hay una pregunta que muchos se hacen y una de las razones por qué hay tantos que dudan en vacunarse. ¿Cómo saber que no habrá efectos secundarios de aquí a 10 años por la vacuna? Bueno, mira, María Elena, en los que estudiamos vacunas sabemos que los efectos secundarios de las vacunas ocurren en los primeros 2 a 8 semanas después de administrar la vacuna. No hay efectos secundarios años después de una vacuna. Eso no existe, no ocurre. Es como si tú dijeras, bueno, si me tomo una aspirina, ¿cómo no voy a saber que no va a tener efectos secundarios 10 años después? No, los efectos secundarios de tomar una aspirina, como puede ser un sangrado del estómago, ocurre en los primeros días de que empezaste a tomar el medicamento. Eso pasa con las vacunas. Entonces, la respuesta es que no va a haber efectos secundarios a largo plazo. Lo que me preocupa más son los efectos a largo plazo del COVID.
Sabemos que muchas gentes que tienen COVID, meses e incluso años después van a tener efectos secundarios. No, perdón, históricamente ya se ha comprobado, como dice el doctor. O sea, es algo, si la gente dice, pero no sabemos porque estamos aprendiendo, pero históricamente sabemos por las vacunas que eso no sucede y como con la aspirina no sucede. Perdón. Sí, María Elena, discúlpame. No hay problema. Yo otra pregunta que mucha gente se hace es, ¿puedo seguir contagiando a otros si estoy vacunado? Es una muy buena pregunta y la respuesta es muy clara. Básicamente no, porque si estás vacunado es muy raro que te infectes. Incluso si te infectas, la cantidad de virus que vas a tener en tu nariz es muy pobre, es muy pequeña. Entonces una persona que está vacunada rara vez se va a infectar y prácticamente nulamente va a transmitir. Hay una pregunta que les quiero hacer a cualquiera de los dos o a los dos. Hay una nueva vacuna, Novavax, que supuestamente sería eficaz en un 90% y se quiere comenzar a aplicar aquí en los Estados Unidos. ¿Qué se sabe exactamente sobre esta nueva vacuna? Esta vacuna, María Elena, es de un laboratorio nuevo. Se estudió en 30,000 personas en Estados Unidos y en México. Y básicamente el 90% de las personas, de acuerdo a este estudio, no desarrollaron la enfermedad sintomática. Y al igual que la Pfizer y la Moderna, no desarrollaron ni enfermedad severa, ni requirieron hospitalización ni muerte. Ahora, también es una vacuna que se dan 2 inyecciones en un intervalo de 3 semanas. Están estudiando también esta vacuna empezaron los estudios para personas a partir de los 12 años. Lo que piensan esas personas es solicitar autorización para poder empezar a darla, pero no se piensa que la pueden obtener del FDA antes de fin de año. Piensa Novavax que podría fabricar alrededor de 100 millones de vacunas para el tercer trimestre de este año y 150 millones de vacunas para el cuarto trimestre de este año. La ventaja de esta vacuna es que es tan eficiente como Pfizer y Moderna. En Estados Unidos probablemente ayudaría si se necesitara para dar un refuerzo, pero sería maravillosa para poder distribuir en otros lugares del mundo, pero parece que va a ser muy eficiente. No sé si el doctor Del Río tiene alguna cosa para agregar. Sí, lo único que agregaría, yo soy uno de los investigadores en el estudio de Novavax, entonces conozco bastante bien el estudio, los participantes y todo. Lo que más, aparte de lo que dijo la doctora Lifshitz, lo más importante de esta vacuna es que es usando una plataforma ya conocida. El problema con las vacunas de RNA y de adenovirus es que son plataformas nuevas. Muchas de la gente que tiene dudas dice es que esto es una tecnología que nunca se ha utilizado en una vacuna aprobada. La vacuna de Novavax utiliza una proteína. Se administra una proteína, no es un material genético, no es otro virus, y por tanto es una plataforma mucho más familiar, y por eso mucha gente se siente mucho más en confianza de decir, esto es algo ya conocido, esto es algo como ya hemos desarrollado antes muchas otras vacunas. Vamos ahora a unas preguntas que nos llegaron de las redes sociales de vida y salud, y son casos muy específicos. Por ejemplo, Jorge Alex pregunta, ¿cuánto tiempo después de vacunarme contra el COVID me puedo poner la vacuna contra la hepatitis B? Doctor Del Río. Bueno, el CDC inicialmente había dicho que tenías que esperarte 2 semanas. Cambió recientemente las recomendaciones y diciendo que no te tienes que esperar ningún tiempo. Muchas vacunas se coadministran. De hecho, en niños vemos con mucha frecuencia que se les da múltiples vacunas juntas y ya el CDC ya lo autoriza eso. Otra pregunta nos viene de Ángela Rojas. Dice, si tengo una primera dosis de vacuna y me dio COVID, ¿qué hago con la segunda dosis? Esta pregunta es muy interesante porque ya hemos escuchado muchos casos de gente que se contagia con el COVID después de la primera dosis, antes de la segunda. Entonces, ¿qué hace con la segunda? ¿Se la pone o no se la pone? ¿Y cuándo? Definitivamente se la tiene que poner, María Elena. Y generalmente cuando eso sucede es porque la persona estuvo expuesta al COVID antes de ponerse la primera vacuna o se esperó mucho entre la primera y la segunda vacuna y obviamente no tenía la protección completa. Por eso es importante ponerse las 2 vacunas. Entonces, sí, definitivamente se tiene que poner la segunda vacuna. Claro, y la última que tenemos de redes sociales es de Ángela Vidot y ella pregunta,
¿Me podré vacunar si tengo un desfibrilador en mi corazón? Absolutamente. ¿Doctor Del Río? Absolutamente. No solo se puede, sino se debe vacunar porque tiene un padecimiento cardíaco y tiene un alto riesgo de que si se contagia de COVID va a tener un desenlace más severo, una enfermedad más severa. Dentro de la información que nos ha llegado sobre la cantidad de adultos en el país que se han vacunado, hay muchos que se pusieron la primera vacuna, pero no la segunda. Entonces, ¿está uno protegido con una sola dosis? Tiene algo de protección, María Elena, pero no va a tener la protección completa hasta que complete el ciclo completo. Por eso se dice, o sea, la protección es parcial únicamente si es la Johnson & Johnson que requiere una inoculación, una inyección. Pero tanto la Pfizer como la Moderna tiene una mayor protección con 2 vacunas. Por eso se dan 2 vacunas, porque si una vacuna fuera suficiente, nada más se daría una vacuna. Para tener la protección completa se necesitan 2 vacunas. Yo lo que le digo a la gente, es como usar un pantalón. Te tienes que poner las 2 piernas del pantalón. No te pondrías nada más una pierna y decir estoy protegido. No saldrías a la calle nada más con una pierna del pantalón diciendo pues ya estoy cubierto. Tienes que ponerte las 2 piernas. Muy buen argumento, doctor Del Río. Ahora, doctor Del Río, hay personas que no se vacunan por miedo a las reacciones alérgicas extremas. También hay quienes tienen miedo. ¿Qué tan comunes son y qué nos puede decir al respecto? Son extraordinariamente raras. Las reacciones alérgicas severas, el CDC ha documentado que ocurren en una frecuencia muy, muy baja. Y esa es la razón por la cual después de que te vacunas te piden que te quedes en el sitio donde te administran la vacuna por 15 a 30 minutos para que te observen. Si hay algún problema te atienden y te pueden dar algo para la alergia. Pero son extremadamente raros esos casos. Sí, María Elena. Bueno, de hecho, un artículo que salió en JAMA en febrero de este año en que documentaron todos los casos de reacciones anafilácticas, que son las alergias severas, enseñó que a la vacuna Pfizer había habido 11.1 casos por millón desde diciembre, que empezaron, a febrero, y había habido 2.4 casos por millón para la vacuna Moderna, que como ves son muy poquitos casos. Otras de las razones de la resistencia a vacunarse son la cantidad de mitos que existen, desinformación. Esos son algunos de ellos. Vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle. Veamos. Muchas personas tienen miedo de vacunarse porque piensan que le van a poner algo en su cuerpo. Las personas que están propensas a adquirir el virus de determinado tipo de sangre, que es la AB, sí se la tienen que poner. Pero yo soy tipo A, tipo O, porque está visto de que el tipo de sangre A y B son las más susceptibles para adquirir ese virus. Nosotros como cristianos debemos de confiar en Dios. El COVID es una mentira de la gente. Si alguien está bueno y sano, entonces te pones la vacuna y mañana ya estás enfermo. Diría más que todo, especialmente en mi país, que no se está utilizando Pfizer ni Moderna, ninguna de esas vacunas de Estados Unidos, sino la vacuna china, y mucha gente se rehúsa a usar porque dicen que no es muy efectiva. He visto muchos compañeros que han salido con la segunda vacuna, con coágulos de sangre. Por ejemplo, de lo que hablan ahorita, que dicen que los niños que se van a vacunar o las personas se quedan estériles, no pueden tener hijos. No sé cuál es actualmente, no sé cuál es la mejor, porque hay reacciones también. Y 2 personas escuché que se murieron por la vacuna. Que en los jóvenes hay problemas cardíacos, pero pues yo creo que son problemas aislados, no todos, porque yo ya vacuné a mis hijos y no tienen ningún problema. Aquí andaban diversos pensamientos de gente que no era probable, que era efectiva, dependiendo principalmente de la Johnson & Johnson. Si realmente lo hubiéramos necesitado, ya que casi que todo el mundo obtuvo el COVID, yo creo que todos desarrollamos los anticuerpos al haber contraído el COVID, entonces la vacuna debió haber llegado un poco tarde, diría yo.
¿Y cuál es su reacción al escuchar algunos de estos comentarios, algunos de estos mitos? Doctor del Río. Bueno, hay mucha desinformación y una vez más, esa es la razón por la cual tenemos programas como estos, porque hay que estar continuamente. Lo más importante que uno puede hacer cuando una persona dice yo no quiero vacunarme es escuchar a la persona, escuchar cuál es su argumento, cuál es la razón que da y entonces explicarle cuáles son las razones por qué su argumento no está bien. Porque en muchas veces la gente tiene en cierta manera totalmente desinformación, como es el caso, por ejemplo, de que la vacuna causa esterilidad. Eso no es cierto, no causa infertilidad, no causa esterilidad. Ahí es absolutamente no es cierto. En otro caso, una persona que dijo, bueno, yo he escuchado que la vacuna puede causar coágulos. Bueno, esa persona sí tiene razón, tiene un argumento y hay que explicarle qué tipo de coágulos, cuál es el riesgo y explicarle que el riesgo de tener un coágulo por la vacuna es menor que el riesgo de que te caiga un rayo en la calle. Entonces hay que darle una explicación que sí ocurre, pero que es extraordinariamente raro. Porque te puede caer un rayo en la calle, no es que no dejas de salir a la calle, porque es un evento muy extraño, muy raro, poco frecuente. Entonces, hay que hablar con la gente, hay que escuchar sus dudas y hay que entonces platicar con ellos. Esto nos muestra que para la gente que tiene... Yo a esta gente no le llamo... No es gente que sea antivacuna, es gente que tiene dudas. Y lo que requerimos es aclarar sus dudas, requerimos hablar con ellos y requerimos explicarles y después ayudarlos a vacunarse una vez que ya les hayamos aclarado sus dudas. Un problema que yo veo importante en la comunidad hispana, Marilena, y creo que vale la pena comentarlo, es que mucha gente dice, bueno, me van a pedir el seguro, el Social Security, si no tengo seguro, si soy indocumentado, no me puedo vacunar. Eso también hay un mito muy importante en la comunidad latina que hay que desmitificar. Hay que decir, la vacuna es gratis, el gobierno no va a saber qué tienes, no te va a deportar, esto no influye en tu capacidad el día de mañana de aplicar una residencia. Es decir, no te van a pedir tu Social Security, no te van a pedir si eres asegurado y la vacuna es gratis y disponible para todo el mundo. Importante aclararlo. ¿Le sorprendió algo, doctora Elisa, de lo que escuchó de las personas en la calle? No, no me sorprendió para nada. O sea, todas esas cosas son mitos que desgraciadamente, como dice el doctor del Río, es desinformación. Mucha desinformación circula en los medios sociales, mucha desinformación circula entre las personas mismas. Por ejemplo, lo que mencionó de los coágulos es algo que es cierto, puede suceder con la vacuna Johnson & Johnson, pero como dice el doctor del Río, es cuestión de hablar con las gentes y explicarles que si llegaran a contraer el COVID es mucho más probable que puedan desarrollar coágulos y que los coágulos los puedan matar. Y como dice, si llegaran a desarrollar el coágulo por una vacuna Johnson & Johnson, que es menos probable que les toque un rayo, hay tratamiento. Entonces, es cuestión de informarlos. Y yo creo que lo que es importante es que obtengan su información de programas como estos, de los CDC, de lugares que son realmente lugares en donde les proporcionan información que es adecuada, creíble y que no se dejen llevar por cosas que realmente no les están proporcionando la información adecuada. Y en cuestión del miedo a los efectos secundarios, a la infertilidad o a la cuestión de la ciudadanía o que los vayan a echar del país, es bien importante nuevamente reforzar esa información. Claro. Doctor del Río, ¿qué le puede decir a los que dicen, yo ya tuve COVID y ya tengo anticuerpos, así es que no necesito la vacuna? Yo conozco una persona que piensa así. Bueno, yo conozco muchas personas que piensan así. Yo le repito lo que dije anteriormente. Probablemente tienes protección, probablemente estás protegida. La pregunta es por cuánto tiempo. Sabemos que la protección por la enfermedad no es tan eficaz como la de la vacuna. Es como decirte, si lo viéramos en una escala de 0 a 10, la vacuna te da un 9 o un 10 de protección. La enfermedad puede tener una protección de 6 o 7, pero no es de 10. Entonces tú estás protegido, pero no estás tan bien protegido. Yo te recomendaría que te vacunes. Si te vas a poner, si no quieres vacunarte, pues ponte cuando menos una dosis. Sabemos que los que ya tuvieron COVID, el tener una sola dosis aumenta la protección al grado similar a los que ya tuvieron 2 dosis. Todavía no estamos seguros si
¿Dura un año o si va a ser necesario ponernos la vacuna, o si dura toda la vida? Por lo menos, ¿cuánto tiempo dura? Por lo menos, como mínimo, esta vacuna para protegernos contra el COVID. Los estudios que hemos hecho, las personas que fueron inmunizadas, que fueron vacunadas inicialmente en los estudios fase 1 de Moderna aquí en Emory, fueron vacunados en marzo del año pasado. Ya tienen más de un año de haberse sido vacunados y todos ellos continúan teniendo niveles de anticuerpos protectores en contra el virus. Claro, todos ellos fueron personas jóvenes, sanas, que iban a tener una muy buena respuesta inmune. Entonces, lo que los laboratorios nos dicen hoy en día es que sabemos que tienes una muy buena respuesta y una muy buena protección por 6 meses. Ahora, yo te puedo decir que yo fui vacunado ya hace 6 meses. Yo fui vacunado a mediados de diciembre y yo aún no hay ninguna evidencia de que requiera una nueva dosis de vacuna. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Tiene usted alguna última reflexión que quiera dejarnos para la gente que aún duda en vacunarse o vacunar a sus hijos, doctor Del Río? Sí, yo les pediría que ahora sí que por caridad, por la familia, por la comunidad, por protección, por acabar esta pandemia, te vacunes. Yo creo que si todos nos vacunamos vamos a poder regresar a una vida normal somos latinos, nos gusta abrazarnos, besarnos, convivir, estar en familia. Eso que perdimos durante el 2020 lo podemos recuperar si nos vacunamos. Yo estoy muy preocupado con la variante Delta llegando a Estados Unidos. Ya es el 10% de los casos en nuestro país. El número de casos se duplica cada 2 semanas. Entonces, en 6 a 8 semanas va a ser la variante predominante en nuestro país. Y los que no están vacunados van a tener problemas con esta cepa. Entonces, tienes oportunidad de vacunarte, hazlo ahora. No pierdas el tiempo. Doctor Carlos Del Río, muchísimas gracias por su tiempo y por su muy valiosa información. Gracias. Un saludo. Doctora Alisa, quiero que nos hable de un tema que muchas madres están pendientes, ¿no? Que es sobre la vacunación infantil y la vacunación juvenil. Usted lo mencionó anteriormente y sabemos de que ya ha sido aprobado para pues, los adolescentes o aquellos que tienen de 12 años a 17. ¿Qué pasa con los niños más pequeños? Bueno, muy importante, María Elena, muchísimas gracias. Bueno, básicamente se están haciendo estudios actualmente para los niños entre 6 meses y 11 años y se piensa que van a tener los estudios finalizados para fin de año o principios del próximo año. Como mencionábamos, es muy, muy importante que vacunemos a toda la población y es muy importante que los padres vacunen a los niños porque se están haciendo los estudios para que estén rigurosamente asegurándose de que tanto la eficacia como la seguridad, como los efectos secundarios, como todo esté hecho para que sean seguros para los pequeños. Los padres quieren lo mejor para los hijos y lo mejor es que estén protegidos contra esta enfermedad, que es una enfermedad que, como mencioné anteriormente, ya ha matado a muchos de los pequeños. Y esto es, actualmente la cepa principal en Estados Unidos es la alfa, pero como mencionaba el doctor Del Río, tenemos otra cepa que es la delta, que es la que está actualmente en India, que parece ser mucho más contagiosa, parece ser mucho más letal y está penetrando otros lugares del mundo. Y no sabemos qué es lo que va a pasar a medida que esta enfermedad siga avanzando. Entre más rápidamente logremos que se vacunen más personas, incluyendo los adolescentes, que ya tenemos la vacuna actualmente. Y, por cierto, la vacuna Pfizer actualmente para los chicos entre 12 y 15 años es más efectiva que para los adultos porque su sistema inmune es aún mejor que el de los adultos. Y realmente funciona estupendamente bien. Entonces, mi recomendación de todo corazón es que vacunen a los chicos. Van a estar protegidos. ¿Cómo se sentiría un padre si su hijo se contagiara de COVID y ni lo quiera Dios, terminara en el hospital con ventilación y falleciera? Cuando tenemos una vacuna que podría haber prevenido eso. Entonces, son seguras, eficaces y vale la pena. Entre las preocupaciones que tienen los padres es
porque hay que vacunar a los niños si ellos no representan una población en riesgo. También no saben si hay efectos secundarios, si son las mismas vacunas para adultos que se le colocan a los niños, y también qué efecto a largo plazo puede llegar a tener cuando todavía tienen su cuerpo en crecimiento. Son algunas de las preocupaciones que tienen los padres. ¿Qué les diría ante esas preocupaciones? Bueno, básicamente es la misma vacuna que se les da a los adultos y ya se ha dado a millones de personas en todo el mundo, y se les ha dado también a chicos de 16 a 18 años. Es la misma vacuna, 2 dosis con 3 semanas de intervalo. Los efectos secundarios son iguales cuando se presentan, que son básicamente nada más dolor en el sitio de la inyección. Puede haber dolor de cuerpo, dolor de cabeza y un poco de fiebre que duran entre 24 a 72 horas. Si se presentan, no interviene para nada en el crecimiento o el desarrollo del niño. Como mencionamos anteriormente, históricamente sabemos que las vacunas sí van a tener efectos secundarios, van a ser en las primeras 6 semanas a 8 semanas. No hay efectos secundarios a largo plazo. No afecta para nada ni en el crecimiento del muchacho ni en el desarrollo, no interviene para nada en el futuro de la fertilidad, que es algo que les preocupa muchísimo a los hispanos. O sea, no va a afectar absolutamente nada. Lo que se inyecta en la vacuna básicamente está fuera del cuerpo en unos cuantos días y no tiene nada que ver en absoluto con el desarrollo o el crecimiento, y no va a tener ningún efecto a largo plazo. Los va a proteger de la infección y los efectos secundarios son mínimos. Otra pregunta que muchos se hacen, o otra preocupación, es entre madres que están embarazadas, mujeres embarazadas o que quieren embarazarse, o aquellas que están amamantando a sus hijos. ¿Es segura la vacuna para ellos y para su futuro bebé o para su bebé? Los estudios iniciales no incluyeron a madres embarazadas ni a madres lactando, pero muchas madres embarazadas, y ahorita se están conduciendo los estudios, pero muchas madres embarazadas y lactando se han dado la vacuna. Y lo que se ha encontrado es que, primero, no interfiere con el embarazo. Muchas madres que están embarazadas han tenido hijos a término sin ningún problema, y de hecho muchas madres embarazadas se les recomienda que reciban muchas vacunas mientras no sea el virus vivo, que ni la Pfizer ni la Moderna tienen el virus vivo, así que se recomienda, muchos obstetras recomiendan la vacuna, los CDC recomiendan que se hable con el obstetra, y de hecho las madres que forman el anticuerpo y le dan la leche a su bebé, le pasan los anticuerpos al bebé, y el bebé está protegido durante un tiempo cuando está tomando la leche de la madre que tiene los anticuerpos. Entonces, en términos generales, lo que se ha visto nada más es el beneficio para la madre, porque si la madre embarazada contrae el COVID, una madre embarazada con COVID tiene más riesgo de desarrollar COVID severo, de terminar hospitalizada y con ventilación asistida. Entonces, en este momento lo que hemos visto nada más es beneficios de cuando recibe la vacuna. Qué bueno que lo aclara, muy importante. Doctora Lisa, le pido que se quede con nosotros para presentar ahora a Yurina Melara. Ella es vocera del Departamento de Salud Pública de California, y ella nos tiene cifras muy importantes para compartir con nosotros. Yurina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Un placer, María Elena. Yurina, la primera pregunta es, ¿cuál es la situación actual en el estado de California y cuáles son las cifras de latinos vacunados en ese estado? Sí, bueno, California en promedio hemos vacunado alrededor del 56% de la población, y hay un 12 a un 15% de la población que ya está en proceso. Así es que en total estimamos que más del 70% de las personas aquí en California van a poder tener acceso a la vacunación completa. No sabemos específicamente qué va a pasar con el resto de la población. Estamos haciendo lo que podemos, incentivos, estamos dando diferentes facilidades, transportación a los diferentes
a los diferentes centros de vacunación para poder lograr que ese número incremente. Y bueno, cuando hablamos de los latinos específicamente, alrededor del 27% de las personas vacunadas son latinos. No es suficiente, somos el 40%, casi el 40% de la población. Es cierto que una parte de la resistencia entre los hispanos a vacunarse es porque muchos trabajan 6 o 7 días a la semana, muchos temen perder su trabajo debido a los efectos secundarios de la vacuna, que tengan que faltar en caso de que se enfermen. ¿Usted ha escuchado eso como una de las razones por la que la gente no se está vacunando? Es una de las razones principales que hemos escuchado, aparte de no tener acceso a transportación, y por eso hemos dado facilidades de transportación. El segundo obstáculo que la gente enfrenta es precisamente sus días laborales. Nosotros como latinos somos los trabajadores que hemos estado allí todo el tiempo, en restaurantes, supermercados, en el área agrícola. Entonces es muy difícil. Lo que hemos escuchado es que hay muchas personas que no quieren vacunarse porque no quieren perder el siguiente día laboral. Eso es cierto, es algo de lo que hemos escuchado. Bueno, y también hay muchos hispanos que perdieron su trabajo, que perdieron sus ingresos durante la pandemia y lo ven como una bendición poder llegar a tener ese trabajo. Es la necesidad que tienen para poder traer pues alimento a la mesa de su familia. Ahora, ¿cuáles son los puntos en que se enfoca el Departamento de Salud a la hora de informar precisamente a trabajadores del campo y a los trabajadores esenciales? Sí, bueno, hay una ley estatal que permite a los empleados de negocios de más de 25 personas tomarse tiempo libre para irse a vacunar, no solo para vacunarse, sino también el tiempo pago. Después, si acaso se llegan a enfermar por como efectos secundarios, ¿no? Entonces, esta ley permite eso, permite que el empleado pueda recibir tiempo pago por la vacuna y por si tiene algún secundario. Yurina, ¿tú tienes información de otras comunidades latinas en los Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, Texas, Florida, Illinois o incluso Puerto Rico? Sí, bueno, la información que tengo es información básica del CDC. Nosotros como Departamento de Salud Pública, la verdad que no compartimos con otros estados. Sí compartimos cierta información con los estados de la costa oeste, principalmente a nivel de epidemiología. Hay científicos en toda la costa oeste que se reúnen cada cierto tiempo para evaluar cómo está la situación de epidemiología en la costa oeste. Pero a nivel general, lo que te puedo decir es que, bueno, ustedes daban las cifras al comenzar, el nivel de vacunación entre los latinos en todos los estados es baja y está muchas veces mucho más baja de lo que debería de ser, porque por el nivel de... por el nivel en que nos ha afectado el COVID. El COVID nos ha afectado de una forma enorme. Estamos viendo de que, por ejemplo, aquí en California, que somos el 40% de los casos, que somos el 40% de la población, hemos sido más de la mitad de las muertes aquí en California. Y ese tipo lo vemos en los diferentes estados también, porque volvemos a lo mismo, somos los trabajadores esenciales. Claro, yo tengo una sobrina que perdimos a COVID precisamente en el estado de California, así es que sé lo mucho que sufren las familias cuando pierden a un ser querido y mucha gente pues termina no vacunándose por miedo, por falta de información, por creer en mitos y creer en la desinformación. Así es que díganos usted, ¿a dónde puede dirigirse la gente que necesita más información creíble sobre las vacunas de COVID? Sí, tenemos varios centros de información. El principal es que si usted quiere hablar con alguien, si usted vive aquí en California y quiere hablar con alguien, alguien con relación al COVID, lo puede hacer. Hay un centro de atención de servicio al cliente. Es el 833-422-4255.
Y es uno de los, somos uno de los pocos estados en todo Estados Unidos que tienen personas así especializadas en atender a nuestra gente en español. Y bueno, también están los CDCs, pueden ir a los CDCs, ellos tienen información confiable. Ustedes son un centro de información confiable. En general, la mayor parte de departamentos de salud pública de su localidad, porque sabemos que este programa se ve en todo el país, ¿no? El Departamento de Salud Pública de su estado, de su localidad, le puede dar información confiable sobre a dónde acudir, qué es lo que realmente puede hacer y qué está disponible para usted. Muchísimas gracias, Yurina. Gracias por tu valiosa información y por el tiempo que te has tomado para compartir todos estos datos con el público que nos ve en casa. Espero que hayan tomado nota y que pues acudan a estos centros de información en caso de que tengan dudas. Gracias, Yurina. Gracias. Doctora Alisa, antes de pasar ya hacia el final de este programa, quisiera preguntarle alguna duda que tienen padres de familia. Sabemos de que hay muchos niños que perdieron pues un año de escuela y que no fue lo mismo tener que estudiar desde la casa remotamente. Así es que, ¿usted cree que se van a requerir las vacunas cuando los niños empiecen a regresar a la escuela, ya sea escuela primaria, secundaria o preparatoria o incluso las universidades? ¿O todo depende de cada distrito escolar? Bueno, actualmente varias universidades ya están requiriendo las vacunas. En cuestión de las escuelas, obviamente no contamos con vacunas ahorita para niños menores de 12 años y creo que va a ser algo individual cuando empiecen cuando contemos con las vacunas para niños menores. Creo que eventualmente cuando tengamos las vacunas, la vacuna contra el COVID va a ser una vacuna como otras vacunas que tenemos, en donde la mayoría de las escuelas van a requerir la vacuna contra el COVID. Pero primero tenemos que tener la vacuna contra el COVID para los niños menores de 12 años. Así que claro. Está por verse. Esperemos que sea pronto para que entonces estos niños puedan estar bien protegidos, o por lo menos los que van ya a la secundaria, ¿no? y a la preparatoria. Doctora Alisa, le quiero dar las gracias por su valioso tiempo, por su valiosa información. Y antes de irnos, por favor, ¿tiene alguna última reflexión que quisiera usted compartir con aquellos que nos ven en casa? Al contrario, María Elena, mil gracias a ti. Y pues actualmente las vacunas disponibles contra el COVID-19 son efectivas y seguras, te protegen a ti, a tu familia, a todos los a tu alrededor. El riesgo de la vacuna es mínimo y los beneficios son enormes. La mejor vacuna es la que tengas a tu alcance. Existe muchísima desinformación. La mejor, si tienes dudas, lo mejor es que las resuelvas. Puedes ir a vidaysalud.com o pregúntale a tu médico, y si no te has vacunado y tienes la oportunidad, no te esperes. Te agradezco muchísimo por acompañarnos y pues muchas gracias por ser parte de la solución. Gracias, María Elena. Gracias, doctora Alisa. Un placer en verla, aunque sea a la distancia. Bueno, nosotros llegamos al final de este especial Vacúnate por Todos. Gracias, doctora. Espero que esta conversación les ayude a aclarar muchas de sus dudas. Quiero hacerles un llamado a todos ustedes que nos están viendo. Si usted es una de las personas que todavía no se ha vacunado, sepa que puede hacerlo sin pedir cita, lo puede hacer de forma gratuita. Si cree que la vacuna tiene riesgos, bueno, piense que mucho más riesgo tiene contraer el COVID, que es una enfermedad muy nueva y sus efectos y secuelas en el cuerpo humano aún se están descubriendo. La vacuna lo protege a usted, a su familia y a todos nosotros. Es la única manera de crear una generación de anticuerpos sin sufrir la enfermedad y es además la única vía que tenemos para salir de esta pandemia, por última vez. En esta situación estamos todos. No es casualidad que Estados Unidos haya decidido comenzar a distribuir al resto del mundo el excedente de vacunas que tiene. Precisamente el presidente Joe Biden declaró que distribuirá 500 millones de vacunas Pfizer
que donará a 92 países pobres que tanto la necesitan. Si vive en Estados Unidos y tiene preguntas, puede ingresar a hitn.tv/vacuna, donde encontrará los recursos por estado. Yo soy María Elena Salinas y le doy las gracias al equipo de HITN por la invitación a moderar este especial y por supuesto a todos ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.